Bueno, hablamos ahora de una problemática bastante frecuente, en realidad no sé por qué y vamos a averiguar por qué esto sucede, y entendemos que a aquellas personas que les sucede lo recuerdan para siempre, porque es un momento de muchísimo dolor, de desesperación, de querer que alguien me saque esta situación de encima, y evidentemente hay factores de riesgo y hay conductas que uno podría, modificándolas, evitar que esto se instale como una patología, ¿no? Está con nosotros el doctor Norberto Bernardo, que es urólogo, y hablamos de los cálculos renales. Bueno, ¿por qué aparecen los cálculos renales? ¿O por qué se forman, mejor dicho? Se forman porque todos tenemos dentro de la orina sustancias que están disueltas y empiezan a aumentar la concentración y precipitan. Cuando empiezan a precipitar se unen unas con otras hasta que toman un tamaño suficiente como al moverse dentro de la vía urinaria pueden generar obstrucción. Y cuando generan obstrucción está ese dolor que consignaba recién, que es dramático, el dolor más impresionante que una persona pueda sufrir por intensidad. Ah, de verdad, es así. O sea, porque quienes lo definen, uno puede pensar están exagerando. No. Mujeres que han tenido un parto sin una anestesia y han tenido un cólico renal prefieren seguir teniendo partos al margen de la gratificación de tener un bebé, porque el dolor es francamente más intenso en el cólico renal. Hablábamos de este aumento en la intensidad de minerales o de partículas que puede tener la orina. ¿Y por qué se produce ese aumento? ¿Qué es lo que nos pasa? Hay varias razones, pero una que es muy sencilla de solucionar es que en general la población toma menos líquido del necesario. Nosotros deberíamos estar orinando aproximadamente 2,2 litros por día, con lo cual deberíamos estar tomando bastante más que eso. Y si uno investiga entre sus amigos, la gran mayoría está por debajo de esa cantidad de ingesta, y esto propicia que al tener menor líquido hay menor solución, y eso hace que precipiten sustancias que deberían estar disueltas. Esta concentración de la orina hace que obviamente uno tenga mayor riesgo de tener cálculos renales. Es una ecuación sencilla. Si nosotros no tomamos suficiente líquido, tarda mucho en eliminarse esa orina. Y eso debería terminar en el inodoro en vez de concentrarse dentro nuestro y formar piedras que van a generar el dolor este. Decimos que tenemos que orinar aproximadamente entre 2 litros y 2,2 litros de... 2,2 litros. 200 por día. Sí. ¿Cuánto deberíamos de tomar para llegar a esa orina? 3 litros aproximadamente. 3 litros aproximadamente. Sí. Cosa que se produce muy pocas veces. Yo la primera. A ver, de esa manera podríamos solucionar parte del riesgo. Pero existen otros factores. ¿Cuáles son? Que son la ingesta de sustancias con mucho sodio, porque aunque la mayoría de las piedras que se forman son por calcio, la ingesta de mucho sodio, de mucha sal en las comidas es un factor que favorece la formación de piedras. La ingesta de sustancias con calcio en exceso también, las carnes y los embutidos que tienen mucho ácido úrico por el metabolismo forman piedras de distintas características, porque no hay una sola forma de piedra, hay distintas formas de piedra. No es que hay una sola piedra que se conforma de una manera. La piedra es una estructura que puede tener componentes químicos muy diversos. De calcio son muy frecuentes, de ácido úrico son muy frecuentes, por infecciones se forman piedras. O sea que hay una amplia variedad de factores que determinan que una persona pueda tener una piedra. ¿Infecciones, por ejemplo, de qué tipo? Hay gérmenes que dentro de nuestra orina tienen la capacidad de desdoblar una sustancia que todos tenemos en la orina, que es la urea. Y al desdoblarse hace que la orina se alcalinice, y entonces empieza a precipitarse el fosfato que tenemos en la orina, el amonio que se produce y el magnesio, y forman piedras que llamamos de infección, que tienen la característica de crecer muy rápido y de tomar gran tamaño. Entonces, llegamos a los gritos al médico. Llegamos a los gritos y con fiebre a veces, que esa es una complicación muy importante porque pone en juego la vida del riñón. Es una complicación o sea que la combinación severa de este dolor agudo, severo, que se puede presentar por la obstrucción, combinado de fiebre, puede tener un cuadro mucho más grave. Totalmente, es así, y hay que prestarle muchísima atención. No solamente por el dramatismo que tiene tener el dolor del cólico, sino si esto estuviera asociado a fiebre, es un cuadro realmente que es una emergencia médica y que merece una atención muy rápida. No es frecuente, pero es muy importante. Bueno, pero entonces reiterémoslo, porque la verdad es que es la primera vez que escucho que frente... a ver,
¿Y qué otra manera tenemos de visualizar esta piedra previa a la obstrucción? Si existe este recurso, porque digamos, lo ideal sería poder identificarla antes de llorar a los gritos, porque hay algo que obviamente me está causando un dolor impresionante. Esto que señalás es muy importante, sobre todo porque ahora tenemos un acceso a una ecografía, que es un estudio muy sencillo, sí, que se hace por distintas razones. Uno va a un chequeo y entre otras cosas le hacen una ecografía abdominal. Y o sea, en la ecografía abdominal se podría ver. Muchas veces encuentran una piedra que todavía no había dado síntomas, que con el tiempo iba a dar un cólico, y tiene la oportunidad de resolverlo sin pasar por la tortura de tener un cólico renal. O sea, eso sería el diagnóstico precoz, determinar en qué momento alguien, sin saberlo, tiene una piedra y puede salir del riesgo de tener el dolor que estábamos señalando. A propósito de la situación de mayor gravedad, que es la que se combina con fiebre, ¿esa piedra tiene una formación específica que responde siempre a una infección, o es una piedra que puede estar ahí durante mucho tiempo, no haber producido una infección y por el hecho de estar hace mucho tiempo ahí, provocar una infección? ¿Se entiende? Puede haber estado esa piedra durante mucho tiempo sin provocar una infección, pero esa piedra puede moverse, obstruir, y al obstruir generar condiciones que determinen una infección. O bien haber debutado con infecciones urinarias recurrentes y asociarse la fiebre producto del crecimiento rápido que este tipo de piedras tienen. O sea que también es importante discriminar entre la infección urinaria y la obstrucción. Totalmente, porque no toda infección urinaria genera una piedra, pero la asociación de ambas situaciones es de alto riesgo y es lo que debe ser evitado. No, y aparte entiendo, a propósito de que mencionabas la infección urinaria, una infección urinaria no tratada y no controlada, y especialmente las personas que sufren o son más propensas a tener infecciones urinarias, terminan resolviéndola por sí solos, porque el médico en algún momento me dio este antibiótico, entonces voy a seguir tomándolo, y no se considera que esto se puede transformar y puede ir a la sangre esta infección y transformarse en un cuadro realmente muy peligroso. Totalmente, y muchas consultas de infecciones urinarias que describís recién, me tomo un antibiótico y después veo qué pasa. Sí. Cuando empiezan a reiterarse, una de las cosas que uno debe pensar como médico es si no puede haber una piedra perpetuando esta situación. Y muchas veces hacemos la investigación y descubrimos que es la piedra la que está provocando estas infecciones recurrentes, porque tomamos el antibiótico, logramos esterilizar la orina, no hay más gérmenes, y sin embargo al poco tiempo vuelven a aparecer los gérmenes. ¿Dónde estaban los gérmenes? Adheridos al biofilm que cubre la piedra, claro, que cuando se va el antibiótico vuelven a aparecer. Perfecto, o sea que la piedra puede ser en definitiva la causante de estas reiteradas infecciones urinarias, con lo cual hay que prestarle atención y hacer esta consulta. ¿Cómo se disuelven estas piedras? ¿Siempre tienen que salir por la uretra y parir, por así decirlo? ¿O se pueden disolver de otra manera? A nosotros cuando tenemos una piedra tenemos que clasificar aquellas que pueden salir solas de aquellas que no van a salir por su tamaño. Claro. Entonces, hay unas que tienen un tamaño que realmente no podrían salir. Exacto. Superan los 5 milímetros y no podrían ser eliminadas. Entonces tenemos que hacer algo con ellas para que tomen un tamaño diminuto y puedan ser eliminadas como arena. Y ahí entra la disolución de una piedra que no hubiera podido salir sola. El resto, el 60% de las piedras que salen solas, muchas veces lo que tenemos que hacer es acompañar al paciente en el dolor. Evitándole el dolor y evitando el proceso inflamatorio que pueda tener. ¿Puede generar consecuencias ese pasaje de la piedra por la uretra? Digamos, ¿puede generar una lesión por el tamaño de la piedra o por la composición de esa piedra? Es poco frecuente que genere una lesión, sí que genere mucha molestia, porque puede presentarse como si fuera una cistitis, ganas de orinar muy seguido, y en realidad lo que está pasando es el parto de una piedra. Está a punto de salir una piedra y no hay ningún germen en ese caso en la orina. Y aquellas piedras que tienen un tamaño superior a esos 5 milímetros que no pueden salir, son las que tenemos que convertir de una piedra superior a 5 milímetros en arena. Y para eso, referido a la primera pregunta que hiciste, existe un método de litotricia extracorpórea que consiste en una onda de sonido que se genera fuera del cuerpo, atraviesa nuestras células, porque el 70% de nuestras células tienen agua, y se focalizan en un punto. En ese punto, que tiene aproximadamente 1 centímetro cúbico de volumen, la onda comprime la piedra y la va resquebrajando, convirtiéndola en pequeños, diminutos fragmentos de arena, y nosotros las orinamos sin dolor, con una orina un poco más turbia. Ok. Bueno, es increíble, o sea que eso sería una posibilidad. Y frente al diagnóstico precoz, sin la obstrucción previa, yo podría, ya sabiendo que tengo una piedra en el riñón, bueno, someterme a esta situación para evitar sufrir después. Exacto, hay 2 etapas. Una es dejar de tener la piedra, porque eso me aleja del riesgo de tener un cólico.
Y la segunda situación es cómo hago para prevenir que esta piedra no vuelva a aparecer. Obvio, y acá nos tenemos que parar y esto es fundamental. Y volvemos siempre al tema de la ingesta de líquidos y el exceso de consumo de sodio como dos de los pilares fundamentales. Y la investigación metabólica, que consiste en analizarle a una persona la orina de sus 24 horas junto con análisis de sangre. Esa investigación metabólica arroja resultados que puede determinar que haya un factor de riesgo de formación de piedras y permite hacer un tratamiento preventivo para que esa persona que tuvo una piedra no vuelva a tenerla. ¿Y cuál sería el tratamiento preventivo? Y depende un poco el resultado del estudio metabólico. El estudio metabólico es particular en cada caso, no es que hay un genérico. El metabólico tuyo puede ser muy distinto al mío. Está bien. Y la medicación que tuviera que tomar yo es distinta de la tuya. Está por bien. ahí no tengo que tomar yo medicación y vos tampoco y tenemos que tomar líquido y con eso lo arreglamos. La recomendación para aquellas personas que en algún momento de la vida han tenido, por ejemplo, una piedra, efectivamente es hacer ese estudio de la orina de 24 horas de manera tal de poder identificar si hay algún factor de riesgo que podría modificarse. Eso es muy importante porque tiene una cuestión epidemiológica. El 50% de la gente que ha tenido una piedra, si no hiciera nada por prevenirla, dentro de los próximos 3 años vuelve a tener el mismo episodio. Y si hiciera algo no lo tiene. Entonces vale la pena hacer la prevención sobre esto. No solamente disolver la piedra, sino no volver a tener la piedra. ¿Esto es más común en mujeres que hombres o esto es indistinto? Esta respuesta hace 30 años te hubiera dicho que la relación es 2-1, predominantemente en hombres. En la actualidad es 1-1, no se equipararon. Tenemos la misma incidencia de hombres que mujeres. O sea que estamos comiendo peor y estamos tomando menos líquido y estamos más estresados y en fin, y todo el combo que ya sabemos. Gracias, doctor, un placer.